La cruz, el lugar más cruel y más amoroso. Allí convergen todos los caminos del cielo y del infierno. Allí se abrazan la justicia que no negocia y la misericordia que no retrocede. Allí, en madera áspera y clavos fríos, el amor de Dios revela su forma más terrible y más hermosa. No es un amor que mira desde lejos ni que aconseja desde la altura. Es un amor que desciende, que se deja tocar, que acepta ser herido para sanar lo que no podía curarse de otro modo. La cruz no es un símbolo decorativo para almas tranquilas. Es un escándalo para el orgullo y una esperanza para los quebrantados. Porque el corazón humano, aun cuando pronuncia palabras sagradas, tiembla ante un amor que exige muerte antes de dar vida. Queremos redención sin sangre, transformación sin ruptura, gloria sin agonía. Pero el Dios vivo no salva con ilusiones, salva con verdad. Y la verdad tiene peso, la verdad atraviesa, la verdad desgarra lo falso para liberar lo verdadero. En la cruz, Dios no fingió que el pecado era pequeño, lo cargó, no lo minimizó, lo expuso, no lo excusó, lo condenó en la carne de su Hijo. Y al hacerlo, abrió un camino que no pasa por la evasión, sino por la entrega. Allí el amor no fue gentil con el mal, fue implacable, no negoció términos, no suavizó consecuencias. La cruz es la prueba eterna de que Dios toma el pecado en serio, porque ama al pecador en serio. Si el pecado pudiera curarse con palabras amables, no habría clavos. Si la corrupción del alma se resolviera con educación moral, no habría sangre. Pero la herida era mortal, y el remedio debía ser total. Por eso, la cruz no es un accidente de la historia. Es el centro del corazón de Dios revelado en el tiempo. Mira la cruz con ojos honestos y verás algo que incomoda. Verás que tu pecado tiene un precio que no podrías pagar. Verás que tu autosuficiencia se quiebra ante un amor que no acepta coautores en la salvación. Verás que la gracia no es barata, porque fue comprada con sufrimiento real. Y en ese ver, el alma comienza a despojarse de excusas, porque nadie puede permanecer ligero frente a un amor que sangra por él sin sentirse interpelado hasta lo más profundo. La cruz no sólo revela el pecado, revela el corazón. Revela lo que amamos, lo que tememos, lo que defendemos cuando la verdad se acerca demasiado. Hay quienes se acercan a la cruz para usarla como amuleto, y hay quienes se acercan para morir en ella. Los primeros buscan alivio, los segundos buscan transformación. Y Dios no niega alivio, pero ofrece algo más alto, una vida nueva que nace del fin de la vida antigua, porque la cruz no mejora al viejo hombre, lo ejecuta. Y ese juicio, lejos de ser crueldad, es misericordia pura. Allí, en la cruz, el Hijo de Dios no sólo cargó con la culpa, cargó con el silencio. El cielo se cerró, la tierra tembló. El alma del justo atravesó la noche más espesa para que los culpables conocieran el amanecer. Y ese silencio no fue ausencia de amor, sino su expresión más profunda. Porque el amor que salva a veces debe callar mientras cumple su obra más dolorosa. Debe resistir la tentación de bajar de la cruz para completar la redención que sólo puede nacer si se permanece hasta el final. La cruz es, por tanto, escuela y altar. Escuela que enseña que no hay atajos hacia la vida. Altar que proclama que Dios mismo pagó el precio que exigía su justicia. Y en esa intersección el alma es llamada no a observar desde la distancia, sino a participar, no a aplaudir, sino a rendirse, no a admirar, sino a ser crucificada con Cristo, para que Cristo viva en ella. Porque el Evangelio no invita a espectadores, llama a discípulos que cargan su propia cruz, no como castigo, sino como camino. Aquí comienza la verdadera lucha interior, no una lucha por mérito, sino por rendición. El yo se resiste, el yo negocia, el yo promete cambiar sin morir.
Pero la cruz no acepta promesas del yo, exige su fin, y ese fin no es aniquilación sin sentido, es tránsito, es paso, es el grano que cae en tierra y muere para dar mucho fruto, es la semilla enterrada en oscuridad para brotar con vida que no se marchita. Quien se acerca a la cruz con honestidad descubre que el mayor enemigo no está fuera, sino dentro. Descubre la profundidad de su autoengaño, la sutileza de su orgullo, la tenacidad de su amor propio, y la cruz no adula esas sombras, las expone a la luz que hiere para sanar. Porque el amor que fluye del madero no es sentimentalismo, es cirugía. Corta para salvar, hiende para restaurar, mata para resucitar. Y en ese morir, la gracia se revela con un peso que no puede ser trivializado. Gracia no es permiso para seguir igual, es poder para ser transformado. Gracia no es evasión del juicio, es cumplimiento del juicio en Cristo para liberar al culpable. Gracia no es anestesia, es fuego que purifica. Por eso, cuando la gracia es real, no deja intacto al que la recibe, lo desarma, lo reordena, lo consagra. La cruz también redefine el amor humano, lo arranca de la comodidad y lo eleva a la entrega. Enseña que amar no es usar, ni poseer, ni controlar, sino darse hasta el límite, y ese límite, revelado en Cristo, no es la autodestrucción vacía, sino la donación que genera vida en otros. Así, el creyente aprende que su llamado no es evitar el dolor a toda costa, sino atravesarlo con fidelidad cuando el amor lo exige. Hay belleza en la cruz que sólo se percibe después del quebranto, no una belleza suave, sino una belleza severa, como la de una tormenta que limpia el aire. Es la belleza de un amor que no huye cuando el precio es alto, la belleza de una obediencia que no se rinde cuando el costo es máximo, la belleza de un Dios que prefiere ser herido antes que perder a los suyos, y esa belleza una vez vista ya no permite una fe superficial. Porque quien ha contemplado la cruz con los ojos del corazón ya no puede tratar el pecado como juego, ni la gracia como moneda barata, ni la fe como accesorio cultural. Todo se vuelve serio, todo se vuelve sagrado. La vida se ordena alrededor de ese centro ardiente donde el amor y la justicia se besaron sin traicionarse. Y desde allí el alma comienza a caminar con una gravedad nueva, no pesada, sino verdadera. La cruz llama, no grita pero atrae, no obliga pero persuade con una fuerza que atraviesa generaciones. Llama al cansado, al culpable, al religioso vacío, al rebelde exhausto. Llama al que ha probado todo y sigue vacío. Llama al que se defiende con moral y al que se esconde en el vicio. Llama porque en ella hay espacio para el peor pecador y poder para la más profunda transformación. Y cuando el alma responde, no lo hace con aplausos, sino con lágrimas, no con discursos, sino con entrega. Descubre que la cruz no es el final, pero sí el único comienzo verdadero, que después del viernes llega el domingo, pero sólo para quienes no bajaron del madero antes de tiempo, que la resurrección no cancela la cruz, la confirma, y que la vida nueva no ignora el sufrimiento, lo redime. Así, la cruz permanece en el centro, no como reliquia, sino como fuerza viva, cruel con el pecado, amorosa con el pecador, innegociable en su verdad, infinita en su misericordia, y el alma, tocada por ese misterio, ya no busca un Dios cómodo, sino un Dios verdadero, ya no pide una fe fácil, sino una fe real, y en ese deseo comienza una transformación que no se detiene, porque nace del lugar donde el amor fue llevado hasta su extremo y regresó victorioso con vida eterna. Y cuando el alma permanece allí, al pie de la cruz, sin prisa por irse, sin intentos de suavizar lo que ve, algo comienza a quebrarse que nunca pudo ser corregido con palabras. Se quiebra la ilusión de inocencia.
Se quiebra la fantasía de que el ser humano es sólo un incomprendido que necesita mejores condiciones. La cruz declara sin gritarlo que el problema es más profundo, que la herida es más antigua, que la corrupción no está solo en los sistemas sino en el corazón, y esa revelación duele porque destruye la última defensa del orgullo humano, la idea de que en el fondo estamos bien, pero junto a ese dolor nace una esperanza que ninguna filosofía pudo producir, porque la misma cruz que acusa, absuelve, la misma cruz que desnuda, cubre, la misma cruz que declara la gravedad del pecado, proclama la magnitud del amor. Allí donde el corazón queda sin excusas, Dios no se retira, se acerca más, no para aprobar la oscuridad, sino para llevarla sobre sí. Y ese intercambio, mi culpa por su justicia, mi muerte por su vida, no es poético, es real, sangrientamente real. La cruz no fue teatro, no fue símbolo, fue peso real sobre un cuerpo real, con nervios que gritaban, con pulmones que luchaban por aire, con una voluntad perfectamente obediente, que no retrocedió cuando todo clamaba por detenerse. Y ese detalle importa, porque la redención no ocurrió en el reino de las ideas, sino en la carne. Dios entró en la fragilidad humana hasta el punto de conocer el dolor desde dentro, para que ningún sufrimiento humano pudiera decir Dios no sabe. Y cuando el alma comprende eso, la oración cambia. Ya no habla a un Dios distante, sino a uno que ha sangrado. Ya no clama a un juez indiferente, sino a un Salvador marcado. Y esas marcas no son debilidad, son autoridad, porque el Cristo crucificado no gobierna por fuerza bruta, sino por amor probado, un amor que no evitó el sufrimiento cuando el sufrimiento era el único camino hacia la vida. La cruz también redefine el fracaso, porque desde fuera parecía derrota absoluta, un Mesías colgado, abandonado, burlado, silenciado, pero el cielo estaba escribiendo una victoria que sólo se revelaría después. Y esto enseña al alma una lección peligrosa para el orgullo, que lo que parece pérdida puede ser obediencia perfecta, y que lo que parece éxito puede ser resistencia disfrazada. La cruz nos libera de evaluar la vida sólo por resultados visibles. Aquí, el creyente aprende a no huir cuando la obediencia conduce a la incomprensión. Aprende a no retroceder cuando el camino fiel se vuelve estrecho. Aprende que no todo silencio es rechazo y que no toda herida es señal de error. Porque si el hijo obediente atravesó la noche más oscura y aún así estaba en el centro de la voluntad del Padre, entonces la voluntad de Dios no siempre se reconoce por la ausencia de dolor, sino por la fidelidad sostenida en medio de él. La cruz también revela algo inquietante, que Dios no vino a reforzar nuestras identidades naturales, sino a crucificarlas. No vino a mejorar el ego, sino a destronarlo. No vino a negociar con el yo, sino a reemplazarlo. Y este es el punto donde muchos se detienen. Aman al Cristo que perdona, pero no al Cristo que gobierna. Aman al Salvador que rescata, pero no al Señor que manda. Sin embargo, la cruz no puede ser dividida. El mismo que muere por ti reclama tu vida entera. Ese reclamo no es tiranía, es rescate, porque el yo que gobierna es un amo cruel, promete autonomía y entrega esclavitud, promete control y produce ansiedad, promete identidad y termina en vacío. Cristo no quita el trono por capricho, sino porque sabe que el trono del corazón fue diseñado para alguien más grande, y cuando Él lo ocupa no aplasta, ordena, no humilla, restaura, no reduce, ensancha. Y así, poco a poco, la cruz comienza a trasladarse del madero a la vida diaria, no como un evento pasado, sino como una realidad presente. Morir al yo ya no es un concepto, sino una práctica constante. En decisiones pequeñas, en silencios elegidos, en obediencias costosas.
en renuncias que nadie celebra. Y en ese morir continuo, la vida de Cristo se manifiesta con una claridad que no puede fingirse, porque la vida que nace de la cruz tiene un aroma particular, no busca protagonismo, no exige reconocimiento, no se ofende con facilidad, no necesita imponerse, es una vida escondida en Dios, pero visible en su fruto, una vida que ha pasado por la muerte y por eso ya no teme perder, una vida que ha sido entregada y por eso ya no se aferra. La cruz también sana la memoria, porque muchas almas cargan con culpas que la gracia ya pagó, pero que el corazón no ha soltado, y la cruz no sólo perdona, libera, no sólo declara inocencia, rompe cadenas, allí la acusación pierde su voz final, allí el pasado deja de ser sentencia y se convierte en testimonio de redención. No porque el pecado se vuelva pequeño, sino porque la gracia se vuelve mayor. Y esa gracia no adormece la conciencia, la despierta, no produce indiferencia, produce gratitud viva. El creyente ya no obedece para ser aceptado, obedece porque ha sido aceptado a un precio infinito. Y esa motivación transforma la obediencia de carga en respuesta amorosa, no perfecta, pero sincera, no impecable, pero perseverante. La cruz también establece una nueva comunidad. Une a los que no tendrían razón humana para caminar juntos. Derriba jerarquías de mérito. Iguala al moral y al quebrado bajo la misma sangre. Porque ahí nadie puede presumir, nadie puede reclamar superioridad. Todos llegan por el mismo camino, necesidad absoluta y gracia inmerecida. Y esa igualdad es humillante y liberadora a la vez. Y mientras el mundo busca poder en la fuerza y seguridad en el control, la cruz sigue proclamando una lógica distinta, una lógica que parece debilidad, pero es poder eterno, una lógica que parece pérdida, pero es ganancia real, una lógica que parece locura, pero es sabiduría de Dios. Y el alma que abraza esa lógica comienza a vivir de una manera que el mundo no entiende, pero que el cielo reconoce. Porque la cruz no sólo salva, envía a amar cuando no es conveniente, a perdonar cuando duele, a permanecer fiel cuando el costo es alto. Envía a vivir como testigos de un amor que pasó por la muerte y la venció desde dentro. Y ese testimonio no siempre será celebrado, pero será verdadero. Y así, la cruz permanece firme, silenciosa, eterna, cruel y amorosa, escándalo y gloria, juicio y gracia, y el alma que se deja formar por ella ya no busca un cristianismo cómodo, sino uno verdadero, ya no pregunta qué puede obtener, sino a quién pertenece, ya no vive para preservarse, sino para reflejar a aquel que, colgado entre cielo y tierra, abrió un camino donde la muerte fue derrotada por el amor llevado hasta el extremo. Y en ese reflejar, el alma descubre que la cruz no fue sólo un evento histórico, sino una realidad presente que sigue reclamando el centro de la vida, porque la cruz no se limita al perdón inicial, se extiende como una sombra santa sobre cada decisión, cada deseo, cada ambición. Pregunta sin palabras: ¿esto nace de la vida entregada o del yo que aún quiere sobrevivir? Y esa pregunta repetida en el tiempo va afinando el corazón hasta que aprende a reconocer la voz del pastor, incluso cuando conduce por caminos que no habría elegido. La cruz entonces se convierte en una brújula. No señala el camino más fácil, sino el más verdadero. No promete ausencia de dolor, sino presencia fiel. Y el creyente aprende a caminar con esa brújula aun cuando la niebla cubre el horizonte. Aprende a dar pasos pequeños con una obediencia grande. Aprende que la fidelidad no siempre se siente heroica, a veces se siente ordinaria, silenciosa, invisible,
Pero es precisamente ahí donde la cruz obra con mayor profundidad, porque no se alimenta del aplauso. El mundo no entiende este lenguaje. Busca triunfos visibles, resultados medibles, victorias inmediatas. Pero la cruz enseña otra economía, una donde perder la vida es encontrarla, donde servir es reinar, donde humillarse es ser exaltado, y esta economía no se aprende en libros, se aprende viviendo bajo el peso amable y severo del madero. Se aprende cuando el corazón, cansado de huir, decide permanecer, permanecer cuando la tentación ofrece atajos, permanecer cuando la obediencia parece estéril, permanecer cuando la fidelidad no es recompensada de inmediato, porque la cruz no garantiza recompensas rápidas, garantiza una resurrección segura, y esa seguridad, aunque no siempre se siente como euforia, sostiene al alma con una firmeza que nada más puede ofrecer. La cruz también purifica la esperanza, la arranca de los sueños inflados por el ego y la ancla en la promesa de Dios. Enseña a esperar sin exigir, a confiar sin controlar, a amar sin poseer, y esa esperanza no se rompe fácilmente, porque no está atada a circunstancias favorables, sino a una victoria ya consumada. La tumba está vacía, pero las manos del resucitado aún conservan cicatrices, y esas cicatrices recuerdan al alma que la gloria no borró el sufrimiento, lo redimió. En esas cicatrices hay consuelo para el que sufre y advertencia para el que presume. Consuelo, porque Dios no promete una vida sin heridas, sino una vida donde las heridas no tienen la última palabra. Advertencia, porque nadie llega a la vida plena sin pasar por la entrega. La cruz no es un desvío opcional, es el camino mismo, y quien intenta rodearla termina perdido, aunque parezca avanzar. La cruz también confronta la manera en que amamos, porque nos revela cuánto de nuestro amor estaba condicionado, cuánto buscaba reciprocidad, cuánto dependía de ser visto. A la luz del madero, esas motivaciones se vuelven evidentes, y el amor de Dios, lejos de condenarlas sin más, las quema para purificarlas. No elimina la capacidad de amar, la eleva, la arranca del intercambio y la transforma en don. Y ese amor, una vez transformado, se vuelve libre, libre de la necesidad de controlar, libre del miedo a perder, libre del orgullo que exige reconocimiento. Así, el creyente aprende a amar como ha sido amado, con verdad y sacrificio, con ternura y firmeza, con paciencia y límites claros. Aprende a decir sí cuando el amor lo exige y no cuando la fidelidad lo demanda. Aprende que el amor no siempre evita el conflicto, pero siempre busca la redención. Y esa forma de amar lleva la marca de la cruz. No hiere por capricho, no cede por temor, no se retira por cansancio. La cruz también ilumina el misterio del llamado de Dios, porque no todos son llamados a lo mismo, pero todos son llamados a la misma entrega. Algunos caminarán caminos visibles, otros servirán en lo oculto. Algunos hablarán a multitudes, otros sostendrán en silencio. Pero todos, sin excepción, son llamados a morir a sí mismos para que Cristo viva en ellos. Y ese llamado no se negocia, se responde, no se explica del todo, se obedece. Responder a ese llamado no elimina la fragilidad humana. El creyente sigue siendo vulnerable, sigue tropezando, sigue aprendiendo. Pero ahora la fragilidad ya no es un obstáculo insuperable, es un espacio donde la gracia se manifiesta, porque la cruz no prometió fuerza independiente, sino dependencia viva. No prometió autosuficiencia, sino comunión constante, y en esa comunión el alma encuentra un sostén que no falla. La cruz también reordena el tiempo, enseña a no vivir solo para el ahora, ni a huir de la hora por miedo al futuro. Enseña a vivir el presente a la luz de la eternidad, a sembrar aunque no se vea la cosecha,
a invertir en lo invisible con la certeza de que nada entregado a Dios se pierde, porque la cruz declara que incluso lo que parece desperdiciado puede ser redimido. Y cuando el alma vive así, comienza a experimentar una paz que no depende de que todo esté resuelto, una paz que coexiste con preguntas abiertas y procesos inconclusos, una paz que no anestesia el dolor pero lo acompaña. Esa paz nace de saber que la historia no termina en el sufrimiento, que la última palabra no la tiene la muerte, que la cruz fue el camino hacia una vida que no se marchita. Así, la cruz, cruel y amorosa, sigue cumpliendo su obra, sigue llamando, sigue confrontando, sigue sanando. No se ha vuelto obsoleta con el paso de los siglos, se ha vuelto más urgente. Porque en un mundo que huye del sacrificio y glorifica el yo, la cruz sigue proclamando una verdad incómoda y liberadora, que la vida verdadera se encuentra cuando el yo deja de ocupar el centro. Y el alma que escucha ese llamado, que se acerca una y otra vez al madero, no sale indemne, sale transformada, no perfecta pero rendida, no invulnerable pero sostenida, no libre de lucha pero libre del engaño. Sale marcada por un amor que no retrocedió ante la muerte y que precisamente por eso ofrece una vida que no puede ser destruida. Y así continúa el camino, bajo la sombra luminosa de la cruz, hasta que un día la fe se vuelva vista y la esperanza se cumpla plenamente, hasta que el amor que fue llevado al extremo revele toda su gloria, y el alma, finalmente en paz, reconozca que el lugar más cruel fue también el más amoroso, porque allí, en el punto donde todo parecía perdido, Dios decidió salvarlo todo. Y cuando el alma comprende que la cruz no fue sólo el punto de partida, sino la forma permanente de la vida con Dios, deja de sorprenderse por el costo y comienza a sorprenderse por la fidelidad que sostiene ese costo, porque nadie podría cargar la cruz solo, nadie podría permanecer fiel en la entrega continua si no hubiera una gracia activa, silenciosa, constante, obrando desde dentro. Y esa gracia no es una fuerza abstracta, es la vida misma de Cristo fluyendo en vasos frágiles.